Hola, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos los que se van conectando a este momento. Quiero agradecerles una vez más por estar súper conectados a una nueva transmisión de su revista El Ático. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Julián Vallejo. Él es escritor, angeólogo y coach espiritual. Y en el día de hoy haremos o estaremos tratando sobre los dones espirituales. Entonces poco a poco les vamos dando la bienvenida a todas aquellas personitas que se van conectando. Aquí ya veo a Diana Peña 1203, Pipe Cruz 1983, Miguel Betancourt 97. A Juliet 94, quien es nuestra colega community manager de nuestra revista El Ático, allí siempre súper pendiente, súper conectada y trabajando allí con todo la cuestión de las redes sociales. Jonathan también, él está realizando el enlace con Facebook Live de todas nuestras transmisiones que hacemos poco a poco durante la semana. Y ya tenemos aquí presente a nuestro director de la revista, Juan Sebastián Parra. Bueno, para los que se van conectando, les estaba comentando que hoy tenemos un gran invitado, como siempre, en nuestras transmisiones. Él es Julián Vallejo, es escritor, angeólogo y coach espiritual. Además, hoy vamos a tratar el tema de dones espirituales. Entonces, para poco a poco introducirlos sobre el tema, los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Eso es como en el contexto religioso, ¿no? Y según los cristianos tienen por lo menos un don, pues en el aspecto cristiano dice que cada uno de nosotros tenemos un don que el Espíritu Santo le atribuye estos dones según como Él lo desee. Y sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. Bueno, esa conexión entre Dios y nosotros. Aquí le damos la bienvenida a Diana Lucía Benítez. Dianita, ¿cómo estás? Por favor, les quiero pedir que si me escuchan bien, si el sonido está perfecto, no hay ninguna interrupción, por favor me envíen el emoticón de la manito hacia arriba para saber si todo está perfecto. Ahí dice Dianita, llegué. Ok, entonces me voy a conectar con Julián Vallejo. Para las personas que se están conectando hoy tenemos un súper invitado, Julián Vallejo, y nuestro tema del día es dones espirituales. Vamos a ver si él ya está conectado para iniciar nuestro conversatorio y nuestro live, nuestra transmisión. Por favor, vayan dejando sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, que yo poco a poco se los iré leyendo a Julián para que podamos ahondar sobre el tema. Estamos esperando que Julián se conecte para comenzar. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos ustedes, para la revista El Ático. Un placer lleno pues estar aquí en este espacio lleno de buena energía y para todos quienes están conectados a esta hora de la noche a través de este maravilloso programa. Ok, para los que no conocen a Julián, pues él ya en una ocasión nos estuvo acompañando en las voces del ático, hablándonos sobre el tema del tarot. Esta transmisión también la pueden encontrar allí en el canal de YouTube de nuestra revista El Ático. Julián, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por regalarnos este espacio. Y bueno, para entrar en materia, vamos a preguntarte, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, como lo decías anteriormente, los dones espirituales son los regalos divinos. Son aquellos eh, regalos que podemos incluso tener y no notar.
muchas veces estamos o llegamos a esta tierra con dones inmensos, con regalos espectaculares, pero también es común no ser conscientes de esos regalos muchas veces. Entonces, a lo largo de nuestra vida podemos ir despertándonos para activar esos dones y para poder a través de ellos también ayudar a los demás. Lamentablemente en algunos casos, algunas personas que tienen grandes cualidades, grandes regalos divinos, pues se van de este plano sin poder aprovecharlos o, digamos, poder hacer que ellos sirvan para el bienestar y el crecimiento de los demás. Entonces, bueno, esa es una tarea que tenemos, ¿no? Todos como seres humanos. Claro que sí, Julián. Julián, ¿existe alguna clasificación de los dones espirituales según la religión o es como muy general? Digamos que como tal no existe una clasificación y aparte tendríamos que ver desde qué religión. Eh, Hay algunos dones que se nombran, por ejemplo, en catecismo, según algunos libros teológicos, que son, digamos, comunes a personas que tienen una capacidad espiritual o un desarrollo superior en el tema espiritual. Por ejemplo, la compasión, el tema de la misericordia, están considerados como temas o dones divinos. Sin embargo, hay otros que, aparte de la religión, también podrían llegar a ser bastante interesantes, como por ejemplo tener las habilidades o las cualidades de intuición, de sanación, eh, de predicción o de profecía, que muchas veces no están considerados en los textos canónicos como dones espirituales, pero que sin lugar a dudas lo son. Por ejemplo, de primera mano tenemos el don divino de la predicción a través de los sueños, como el profeta José los tuvo, como el profeta Daniel también en el Antiguo Testamento, y se nombran, pero parecieran como que se nombran de ladito, ¿no? Por el ladito, como que la iglesia o algunas religiones no han sido capaces todavía de superar el tema de no dar o no, o de darle más bien el valor que tienen los dones o cualidades personales si no hay una intermediación religiosa, si no hay una intermediación humana que permita o que genere una necesidad de el rito o necesidad de pertenecer a una comunidad religiosa o no. Entonces hay como un cierto recelo de parte de algunas religiones frente al tema de aceptar los dones divinos también como dones individuales o independientes de la religión. Claro. Y es decir, ya este punto que tú tocas, realmente cada uno tenemos un talento o una habilidad. ¿Esa también podría clasificarse como un don? Claro, digamos que todos tenemos dones en distintos aspectos, en dones en cuanto a aspecto de cuerpo físico, por ejemplo, hay personas que tienen una ventaja respecto de jugar o poder jugar o el baloncesto frente a otros. O sea, esos ya serían unos dones, pero enfocados en el desarrollo del cuerpo físico. Hay otros que son dones de desarrollo del cuerpo mental, la habilidad, por ejemplo, para hacer operaciones matemáticas sin necesidad de un equipo o un dispositivo, o de una manera mucho más rápida que incluso algunos dispositivos. Pero los dones espirituales son muy específicos acerca de que sirven para conectar con lo divino y de una u otra forma ayudan también a que reconozcamos eh, que tenemos o que somos parte de la esencia divina, que Dios está dentro de nosotros más que fuera. Entonces, sí, muchos tenemos habilidades, pero hay que ser muy específicos y muy objetivos a la hora de diferenciarlos. Cuerpo espiritual es Claro. cuerpo espiritual, otros cuerpos mental,
el cuerpo sutil, el cuerpo energético, ya son otro tipo de dones. Perfecto, Julián. Aquí Diana Lucía Benítez nos pregunta, ¿cómo se puede identificar un don? No sé, si nos puedes plantear un tema en específico que de pronto, no sé, sea como ese punto de partida para desarrollarse un don. El don se puede reconocer como un superpoder, ya que está tan de moda el tema de los superhéroes, de las películas, por ejemplo, del universo, del multiverso de los héroes. Pues en verdad los dones espirituales son superpoderes. Todos tenemos un superpoder. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu superpoder? El superpoder de conectar empáticamente con la necesidad de otro y darle una solución. El superpoder de escuchar solamente, pero de saber escuchar y despertar en el otro las inquietudes que son necesarias para su desarrollo personal. Tu superpoder es generar paz o armonía en un ambiente que lo necesita. Tu superpoder es ser conector entre opuestos y generar que enemigos acérrimos lleguen a ser personas que puedan llegar a un entendimiento. Tu superpoder es ser o saber exactamente qué tipo de persona es la que te conviene en el ámbito emocional y qué tipo de persona es mejor evitar. O sea, dentro de los dones espirituales yo los veo como superpoderes. Y todos tenemos un superpoder, hay que hallar el propio. No será una visión de rayos X, pero sí es posiblemente una visión a través de un tarot o de un oráculo. ¿Ves? Claro, No será el hecho de poder romper un muro con el puño, pero sí será el hecho de poder romper un muro a través de la comunicación. O sea, el hecho de ser conscientes que todos tenemos dones ya es el primer paso. Y generalmente cuando una persona tiene un don, remitámonos a la historia o a la mitología. Cuando un superhéroe comienza a descubrir su don, normalmente no es placentero. Se genera un choque, hay un sufrimiento. Primero un choque porque a mí, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? Soy raro, me atacan por eso. A los superhéroes y la mitología, el tema de los superhéroes y de los cómics ahora, eh, tiene su punto de partida en la mitología griega o en la mitología grecorromana también. Y en otro tipo de mitologías, la mitología nórdica, en fin. Pero tienen su asidero allí, su nacimiento. Y vemos que el héroe siempre, al descubrir su poder, es, es difícil aceptarlo, porque es algo que al principio ve como un karma o un castigo, como una carga, y claro. después, cuando sabe sobrellevar el tema, pero supera y descubre y se ilumina, descubre que eso, que en algún momento fue motivo de bullying, motivo de rechazo, se convierte en todo lo que los demás desearon. Entonces es interesante eso, ¿no? El saber que el tener un superpoder al principio genera choque, genera una oposición. Por eso hay mucha gente que incluso dice, yo no quiero tener. En los mediums, por ejemplo, tienden a ser muy, digamos, a llevar una vida muy compleja. Yo he conocido varios a lo largo de mi vida, de los mejores de Latinoamérica, sin duda alguna, y ha sido bien difícil, ha sido bien difícil. Alguna vez en un canal de televisión yo tenía una amiga y ella era medium y me decía, esto es insoportable, ella no podía manejarlo, era muy, muy joven aún, tendría unos 23, 24 años, y decía, es que no lo sé manejar, esto me va a enloquecer. Y después de un tiempo, de un proceso largo, eh, yo pues recomendándole, mira, vete por este lado, calibra tu energía de esta forma, eh, se pudo llegar a un punto de conciliar ese superpoder con su vida cotidiana y poder también sobrellevar, ya no como una carga, sino como algo que podría ayudar muchísimo a los demás. Pero así hay miles de ejemplos. Entonces, el superpoder trae o los dones traen su costo, ¿no? No solamente es el beneficio, sino también el costo. Claro. Aquí Liz.ing1 dice, yo quisiera saber por qué muchas veces sueño y lo que sueño sucede.
¿Se podría traducir eso como un don o Claro, claro que sí. Ese es el don de el poder descifrar sueños, de la premonición. En mi libro Un ángel para tus sueños, que fue editado en 2016, perdón, en 2015, el de Un ángel para tus sueños, yo hice una investigación muy profunda sobre el tema de la oniromancia y de los personajes que a lo largo de la historia no solamente cumplieron un papel protagónico a nivel espiritual para sus pueblos, por ejemplo José en el Antiguo Egipto, o el profeta Daniel, o el padre putativo de Jesús, José, ya como también, pues digamos, lo conocemos en el Nuevo Testamento, sino también con personajes de la historia y de la ciencia que gracias a sueños pudieron no solamente evitarse problemas o tener premoniciones sobre accidentes y generaron o salvaron muchas vidas, sino también científicos que lograron desarrollar o dar pasos gigantes en el desarrollo de un invento necesario a través de claves que tuvieron en los sueños. El descubridor de la fórmula química del benceno, por ejemplo, se decía que él tenía, no me acuerdo exactamente del nombre, pero se decía que él tenía ese problema y decía, no puedo solucionarlo. Y de repente durante un sueño ve a la serpiente que se muerde su propia cola. Eh, y se despertó con esa imagen. Dijo, pero ¿por qué yo me soñé con esto? Y se da cuenta que le da la solución para generar, digamos, cuál era la fórmula o la forma química de el benceno. Entonces, en realidad, hay muchísimos ejemplos acerca de premoniciones. Por ejemplo, la gente que tiene ese don es uno de los más difíciles de plantear. Primero, porque la gente dice, ah, se soñó con eso, pero todo el mundo se puede soñar que un avión se estrella, todo el mundo se puede soñar que matan a alguien, pero cuando se cumple la premonición hay tres puntos claves que hacen que se considere como una premonición. Primero, que el sueño sea descriptivo de una situación, no alegórico, o sea, no tenga un significado oculto, sino que sea una descripción más o menos igual a lo que va a acontecer. O, por ejemplo, me soñé que iba un barco, iba hacia Estados Unidos y partió de Inglaterra. Y era un barco muy grande con franjas negras y blancas. Y moría mucha gente porque se dio un golpe contra un iceberg. Ese tipo de descripción. Primera condición. Segundo, que se pueda contar el sueño a otros testigos. Y tercero, que el sueño se cumpla en tiempo corto, o sea, desde el sueño hasta el evento sea un tiempo prudencial de un par de semanas máximo. Eso, por ejemplo, se dio en el caso del Titanic. Miles de personas soñaron que se iba a hundir ese barco. En el caso de la muerte del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, las llamadas de alerta de personas que se soñaron que iban a matar al presidente en ese momento en Dallas, en 1963, ¿fue eso? Creo. más o menos? Fueron miles, o sea, pasaban de la media normal, pero en un 500, en un 600, en un 700%. No fue que siempre llamaba gente, dos o tres loquitos a decir van a matar al presidente y en esa ocasión llamaron los mismos tres loquitos. No, llamaron miles de personas diciendo algo le va a pasar al presidente. Obviamente todas esas llamadas se desestimaron, pues ¿qué pueda pasar? Una ola de terrorista en cuanto al tema, pero se dio. Entonces, la oniromancia tiene esa condición. Hay personas que dicen, si yo me soñé que mataban a alguien, pero 2 años después se da la predicción, realmente no tiene mucho de premonición. Entonces, si se cumplen esos tres puntos, como lo describo también en mi libro Un ángel para tus sueños, ya se podría hablar de un don divino de premonición a través de los sueños. Ahí sí se podría hablar al respecto.
¿Qué dones se mencionan en la Biblia? Que nos puedas decir al menos tres ejemplos. El don, por ejemplo, de los que tenían los apóstoles, el don de lenguas o de entender lenguas diversas. Cuando en Pentecostés ellos encuentran a Jesús vivo y les da un regalo. ¿Y el regalo cuál fue? Comienzan a generarse unas lenguas aquí en el chakra corona, que evidentemente esas lenguas de fuego, decían, no eran más que la activación visible del chakra corona, no era otra cosa. Es como las representaciones de las aureolas de los santos en las pinturas. Es un platico brillante, es la exacerbación del chakra ajna o del chakra corona, el brillo. Pero en Pentecostés los apóstoles tuvieron la posibilidad de hablar y de entender muchas lenguas y no lo sabían. Entonces, ese es un don que se describe en los libros. Cuando decimos la Biblia, describámoslo o enfoquémoslo o aclarémoslo como en la Biblia cristiano-católica y en los libros canónicos, no en los libros apócrifos, porque evangelios hay, todos los que ustedes quieran, pero hay unos pocos evangelios que están como oficiales dentro de la edición final de la Biblia católica. Y en los libros apócrifos hay muchos más, pero allí está, por ejemplo, ese don. Otro don divino, el de la oniromancia, como les decía. Otro don divino, el de la invisibilidad frente a los enemigos. ¿Cómo? Cuando Daniel fue metido ahí a una jaula de leones y los leones no lo tocaron. Parecía invisible frente a ellos. Otro don divino, pues que tenía el Maestro Jesús. Pues el Maestro Jesús tenía todos. Caminar Sí. sobre las aguas, hacer transmutación de elementos, agua, vino, por ejemplo, en las bodas de Canaán, cuando su madre le dice a la Virgen María que hoy precisamente estamos en el cumpleaños o en la celebración de cumpleaños de la Virgen María. Y la madre de Jesús le dice, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Solamente hay unos jarros de agua y esta es una fiesta, ¿qué cosa? Y entonces él, por agradar a su madre, dice, tráiganmelos y yo generoso. La multiplicación de elementos cuando Jesús hace precisamente la multiplicación de los panes y los peces. A ver. Otro don divino que podría decirse también, que es considerado un don, podría llegar a ser el tema de la curación o de la sanación. Jesús pues lo hizo con las personas que tenían lepra, también lo hizo resucitando a Lázaro, pero si nos vamos un poquito al pasado, por ejemplo, había personajes que podían tener un contacto directo con Dios. Moisés, por ejemplo, cuando sube al monte Ararat, que se dice que allí fue el lugar de su muerte, pero él se conectaba con Dios y cuando él subía al monte a recibir mensajes divinos, había una nube que se posaba sobre el monte y habían rayos y truenos y había unos destellos y de todo había allí. Entonces, de hecho, cuando yo estuve hace poco en Jordania, se ve en el convento, en la iglesia de Santa Margarita, que es un convento que está en esa parte, en esa montaña, incluso desde ahí, desde Jordania, en algunas tardes despejadas, se alcanza a ver la mezquita o el templo de la mezquita sobre la roca. O sea, se alcanza a ver la ciudad de Jerusalén. Una cosa impresionante. Y uno entra a la iglesia y ve cómo en un tríptico aparece Moisés llevado por los ángeles. Nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Entonces ahí es cuando uno dice el don divino de conectarse con energías directamente superiores o incluso con otro tipo de seres que pudieron llevarse su cuerpo porque nunca apareció. Hay muchos dones. El pusher.net.oficial dice, he logrado pasar mi mano por encima de algunas plantas, árboles, animales y he podido sentir su espíritu. Si, eh, si quiero to-
siquiera tocarlos. Es como una conexión con todos los seres creados y amarlos y entenderlos. ¿Cómo se llama ese don? El don de la sanación está conectando directamente con la energía de los seres o de las especies. Es, Wow. dentro de esos temas hay, por ejemplo, un tema de tacto, por así decirlo. El tema de la predicción, la premonición es una forma de tener ese don, pero también hay otros. Hay premoniciones, hay predicciones, hay clariaudiencias. Entonces hay el don de la clariaudiencia, de escuchar las voces de seres angelicales o de seres que no están en este plano. Pero también hay algo que es un fenómeno táctil, que lo tienen pocas personas, y es que cuando entran a algún lugar, por ejemplo, sienten si hay una baja energía o una alta vibración. Lo que le pasa a nuestro amigo que está conectado en este momento es una forma también, no solamente de percibir eso de manera directa, prácticamente, táctil, sino también es una manera, posiblemente, o una precondición o una señal sobre su poder de sanación. Para eso habría que mirar la mano. En la línea de la mente, cuando se extiende esta llamada línea de la mente, es un símbolo de poder sanador. Entonces nuestro Claro. amigo posiblemente lo tenga. Carolina, Carolina Rairán dice, ¿cómo trabajamos nuestros dones o cómo podemos evolucionarlos? Pues tú ya hablabas poco a poco que todos nacemos con alguna habilidad, con algún talento, con los dones, pero ¿cómo podemos desarrollarlos? ¿Existe esa posibilidad de llegar a esos niveles que ya nos has hablado? El ejercicio, la práctica, ¿cómo desarrollarlos? ¿Cómo se desarrolla el don de sanación? Practicando. Hay personas que han descubierto que tienen dones sanadores porque están en un hogar donde hay muchos enfermos o en un lugar donde hay mucha enfermedad y comienzan en la práctica. O sea, los dones se descubren es en el plano 3D, no se descubren con una teoría o con una hipótesis. ¿Cómo descubro yo mi don de la predicción a través del oráculo de ángeles? Pues con las cartas en la mano. De otra forma, imposible. Hay personas que, por lo menos en mi caso, yo me desdoblaba, comenzaba a tener visiones y todo eso, pero hasta que yo no tuve un oráculo en la mano, pues cómo iba a saber si tenía ese don o no. Me di cuenta fue a través de las consultas directas con las personas y para eso hay que lanzarse al agua. Y por eso es que les decía al principio, mucha gente tiene un don, pero no lo desarrolla porque le da miedo o porque nunca lo practica. Normalmente, por ejemplo, este es un ejemplo que siempre doy en los medios al cual me invitan muy amablemente. Cuando una persona va a un curso de tarot o de oráculo de ángeles y me dicen siempre, o la gente me dice, Julián, es que tú tienes un don. Dios te dio el don de ver a través de las cartas de los ángeles y conectar con ellos. Y yo les digo, el 99% de las personas tiene el mismo don. Usted me puede leer las cartas y terminar siendo mejor lector que yo. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo he hecho 10.000 consultas. No, la diferencia no está en que yo tenga un chakrajna despierto y usted no, no. Todos tenemos el chakrajna, todos tenemos el tercer ojo, listo para intuir, para ver. La diferencia está es en la práctica, pero pues porque yo llevo de pronto 23 años haciendo esto, tengo 43, pero usted hasta ahora tiene 20, o sea, tiene un potencial enorme, incluso de ser mejor que yo, pero muchísimo. Entonces yo siempre le digo a las personas que están en un curso, usted puede ser mejor porque usted tiene la capacidad. Todos tenemos la capacidad de llegar a ser buenos tenistas, solo que no a todo el mundo se toma el tiempo o ha tenido la posibilidad en su vida o en su familia de hacer un curso de tenis y de practicar desde pequeño. Pero el Claro, potencial lo tenemos. Entonces, el hecho de cómo lo practico, cómo lo desarrollo, al agua, lánzese al agua. Pero claro, normalmente hay otro tema ahí que es muy interesante y es que muchas veces uno no busca ese don, no lo busca, o sea, uno lo trae.
un evento de la vida que normalmente es un evento de crisis, es el que saca a relucir ese don. Entonces mucha gente, por ejemplo, me pregunta, Julián, pero es que yo cómo sé cuál es mi don y cómo lo activo. Esa no es la forma de encontrar un don. La forma de encontrar un don es a través de la crisis. Cuando hay crisis uno se ilumina. Ese es el principio del budismo. ¿Cómo supo Siddhartha, el príncipe Siddhartha Gautama, que era un ser espiritual, que iba a guiar una nación, que iba a guiar el mundo, que iba a guiar que iba a generar un nuevo camino espiritual para generaciones que, que le han sobrevivido 20 generaciones en el futuro, desde que él vivió? Él no lo sabía. Tuvo que salir de su palacio, tuvo que descubrir que había enfermedad, que había muerte fuera de su palacio, que la sociedad estaba podrida y él vivía en una burbuja y tuvo que generarse ese choque, él tuvo que sufrir para después desapegarse y llegar a la conclusión. Pero eso no fue porque él dijo, oh, yo quiero saber cuál es mi don, y de repente, ¡pum!, aparece un ángel y le dijo, tu don es que serás Buda, y ya, y eso pasó así, no pasó así. Nunca Claro. pasó así. La vida del Maestro Jesús. El Maestro Jesús llega desde muy pequeño, se dice en los libros apócrifos, por ejemplo, en varios evangelios, que cuando él era niño tenía ya superpoderes, superpoderes. O sea, él llegó a matar a un niño. Estaba allí por ahí, eso lo dice uno de los evangelios, estaba por allí, un niño se tropezó con él y él, como no tenía, o sea, tenía poder sobrehumano, pero no podía manejarlo porque tenía la inocencia y la impetuosidad de un niño pequeño. Entonces le lanza un rayo y ¡pum!, el niño quedó ahí en el piso, muerto. Su madre o su padre ven el tema, le dicen por favor, le ruegan, no, 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 no hagas esto, y vuelve a la vida. Pero muchas veces el don no se sabe manejar. Hay que ir atemperándolo, armonizándolo, y eso solo se logra con tiempo y experiencia. Pero generalmente viene de una crisis. Nunca he visto que una persona despierte uno de sus mayores dones, sus superpoderes, en una situación de tranquilidad extrema. Esas Claro. personas que dicen, yo voy a meditar y voy a descubrir mi don. Lo siento mucho, pero así no es la cosa. Voy a estar aquí en la playa tomando un margarita, mirando al horizonte, respirando muy suave y voy a descubrir mi don. Lo siento, por ahí no es el camino. Es de confrontación. La confrontación es la que genera que uno se ilumine, que saque la valentía, el vigor y la fuerza que nunca había sentido o percibido antes en una circunstancia normal. Hace que sea algo anormal y sobrenatural. Y eso es lo que despierta realmente nuestro ser interno y nuestro don divino. Claro, Julián. Aquí tenemos una pregunta, pues un poquito salida de contexto, pero pues quería como planteártela. Dice Natalia Santamaría 719, dice, hola Julián, ¿me puedes resolver una duda? ¿Qué es de cierto que uno antes de nacer escoge la familia? También escoge cuándo y cómo morir, así sea que lo maten. Pues es que yo no soy el que puede dar la respuesta, o sea, es que nadie tiene la respuesta. Nadie tiene la respuesta, o sea, yo tengo una opinión. Mi opinión puede ser una, pero que yo diga, es que esto es así, pues nadie puede llegar a decir, si no es una opinión, decir como, ah, sí, claro, eso lo dijo un maestro espiritual y sí, así es la cosa. Eso jamás, jamás. Se dice mucho el tema de los acuerdos. Cuando uno está en el bardo es ese punto intermedio. Quienes han tenido regresiones o han hecho regresiones, yo he hecho ya 2 regresiones, o me han hecho a mí más bien regresiones. Y uno ve un bardo. El bardo es el punto en donde el alma sale y se queda un tiempo. Se dice que son 7 semanas. Y se queda allí como en un punto de juicio, no tanto de juicio final o algo así malvado, no, sino que es como un punto en donde uno tiene el tiempo de reflexionar sobre lo que hizo, asumir unas lecciones y de ahí sí, digamos, volver a encarnar. Yo no tengo la menor idea acerca de si es que uno hace el acuerdo, hay una idea muy romántica últimamente al respecto,
que dicen, le pasó esto, ah, pero es que él lo acordó de una vida pasada, lo acordó desde antes de reencarnar. Yo no sé si lo acordó. ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está el documento que dice? ¿Dónde están los documentos, las carpetas de millones de personas? Es imposible. Es algo Claro. especulativo, pero, digamos, basado en las creencias, yo sí creo, por ejemplo, el tema de la reencarnación, digamos que yo lo creo, así como decía Giordano Bruno, también, ¿no? Este fraile de hace muchos siglos que fue quemado por la iglesia precisamente por postular el tema de creer en la reencarnación y en la transmigración de las almas. Pues bueno, menos mal no estamos en 1500 y pico, porque si no yo también estaría en la hoguera quemado vivo. Seguramente muchas personas sí han querido eso para mí, pero pues se quedarán con las ganas. Sin embargo, yo creo en la reencarnación y pienso que sí hay una manera en la cual uno podría llegar a generar ese tipo, no de acuerdo total, pero sí de necesidad. ¿Qué necesitas tú en este momento de vida si reencarnas? ¿Qué te gustaría resolver? Yo quiero resolver esto, este tema. Ok, mi relación con, no sé, con mi jefe. Perfecto. La próxima vida vas a tener la oportunidad de enfrentar eso y superarlo. Pero el detalle, pues, de que también se hace el trato para ver cómo se muere uno y todo eso, esa parte no me convence mucho. Porque digamos que hay temas también fortuitos, que hay temas de libre albedrío que se meten allí, que digamos que hacen que uno no tenga solamente un camino de vida único, sino que tenga la posibilidad de mejorar su vida o de, a través del esfuerzo y de un costo, obtener otro beneficio o redirigir las tendencias de vida con las que se nace. En quiromancia, por ejemplo, uno de los principios, quienes han visto mi libro de Un ángel en tu mano, saben que llevo como 20 y pico de años también en el tema de la quiromancia, saben que en la mano derecha, por ejemplo, se ve la tendencia con la cual uno nace, y en la izquierda los cambios que ha generado, las opiniones y las decisiones que han podido cambiar la vida de los seres humanos. O sea, en esta se ve el futuro, en esta lo que estaba escrito. Y estas dos son distintas. Entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo uno sí puede cambiar su vida. Y ya para cerrar, digamos, la pregunta de nuestra cibernauta, pienso que uno hace acuerdos, pero no tan así. Digamos que una parte sí estoy de acuerdo, pero otra no, no tanto. Perfecto. Aquí Carolina Rairán dice, ¿qué bloquea nuestros dones? ¿Qué puede bloquearnos? ¿Qué puede obstaculizar eso? Miren que Remar Puello, que está ahí, a quien le mando un saludo también, dice, ¿es cierto que si tienes mucho ego, entonces tus dones se ven disminuidos? Esa es la respuesta. Una de las situaciones que generaría que nuestros dones no se desarrollen es el ego, pero no solamente el ego inflado, sino la falta de él. El ego no es algo malo. El ego es el plexo solar, nuestro poder personal, nuestra autoimagen, aquí en la boca del estómago. Aquí, bueno, acá la estoy señalando, la boca del estómago. Entonces, ahí está nuestro ego, el centro de poder personal. Y entonces mucha gente dice, ah, es que el ego es malo. No, el ego no es malo. Si uno no tiene autoridad, si uno no tiene autoestima, si uno no tiene una buena autoimagen fuerte y poderosa, hay un problema grande. Lo que pasa es que el ego se debe mantener en equilibrio, que es otra cosa. Todo en equilibrio es excelente. Todo en exceso comienza el problema. Claro. Entonces, el ego, no solamente la disminución de la autoestima, sino también su exacerbación, o sea, el orgullo. Pero también el miedo. Y más que todo el miedo. Cuando una persona tiene dones, tiene el don de la profecía, tiene el don de la predicción, tiene el don de la mediunidad, tiene el don de cualquier don, de convencer a través de su discurso, pero tiene miedo, no hay poder humano que logre hacer que esa persona se desarrolle. Yo lo he intentado muchas veces con personas que de verdad son superiores en mucho. Y uno dice, si esa persona se atreviera a desarrollarlo, si se creyera a sí misma, no tendría, no tendría competencia. Pero si esa persona no cree o le da miedo, dice, sí, yo tengo el don, pero uy, no, qué miedo, a mí me aterra, no hay nada que hacer. Esas son
estos puntos que hacen que un don no se desarrolle. Claro. Y eso también es un bloqueo, ¿no? Es un bloqueo que no permite evolucionar de cierta manera, o también cuando somos muy niños podemos tener un don, pero de pronto nuestros padres dicen, ah, no, eso es otra cosa. Entonces nosotros ya, Claro, claro, la influencia del entorno es algo fuerte, es algo muy fuerte. Hay personas que quieren hacer algo, pero durante mucho tiempo tienen que bloquear ese don o esa vocación, precisamente porque la familia dice, ay, no, pero usted qué se va a meter en eso. A mí me pasó, pues no afortunadamente con mis seres más queridos, pero sí con seres cercanos. Ah, pero usted qué se va a meter en eso, usted es un profesional, usted está en las mejores dos universidades, ha estudiado en las dos universidades mejores de Colombia, usted qué sea. Entonces mucha gente dice, "Ah, eso no, eso es una bobada". Y resulta que, o por ejemplo en la música, en la universidad, los artistas. A mí me tocó doble reto porque yo estudié en la universidad en la Facultad de Artes, que a uno ya lo miran rayado, ¿no? Lo miran como, ah, esto no te va a servir para nada, porque no estudió ingeniería o derecho o cualquier cosa así. Y por otro lado, cuando decido, digo, yo quiero irme por este lado, pero yo siempre he sido muy terco, muy, muy, muy terco, porque soy número uno vibratorio. Entonces, afortunadamente, yo siempre he sabido defender lo que quiero. Pero hay muchas personas que por su forma de ser, por su diplomacia, por su respeto hacia las jerarquías, eh, pues se dejan, digamos, moldear. Pero las personas que tienen un don real, mire, así sea después de los 35 años, así sea a los 40 años, sale. Eso sale, dicen, mejor dicho, ya cuando llega el punto de la edad que es después de los 33 según la astrología, sale. El tema sale, la naturaleza de cada quien puede estar oculta mucho tiempo, pero en algún momento sale a relucir. Eso es como el alter ego cuando uno se disfraza, que dicen, el disfraz que usted elija es su alter ego. ¿Sí sabía eso o no lo sabía? Hay que no, saber elegir el disfraz en Halloween porque es el alter ego. Entonces mucha gente dice, cuando a los 33 años, cuando ya una persona comienza a descubrir y ya tiene la forma de seguir su misión de vida real, no vale de nada el cartón, no vale de nada la presión social, no vale de nada porque eso termina explotando y sale como una fumarola de un volcán o sale como una erupción de un volcán. Entonces, eso a la larga va a terminar fluyendo, pero sería bueno que uno defendiera su punto y desde muy joven pudiese tener la terquedad de defender sus, digamos, como sus ideas, sus opiniones y su naturaleza personal. claro, ok. Aquí W dice, ¿es un don percibir pensamientos ajenos? Pues claro, es el don como de la telepatía, no, no de la telepatía, pero sí el leer los pensamientos o percibir los pensamientos de los demás. Hay una posible explicación que nos la da el señor Carl Jung, un médico austriaco, psicoanalista de principios de, bueno, nació a mitad del siglo XIX, pero fue una de las grandes luminarias en estos temas, no solamente por ser uno de los padres del psicoanálisis junto a Sigmund Freud, sino porque él conectaba el tema médico también con el tema espiritual. O sea, él decía, el ser humano no puede ser solamente materia. Eh, y Carl Jung, precisamente, se enfocaba mucho en el tema de que tenía un concepto muy amplio sobre el ser humano y sobre algo que se llamaba el inconsciente colectivo, que de ahí sale el tema del tarot, de las imágenes arquetípicas, porque un tarot tiene las mismas imágenes siempre. Entonces él decía que hay un software que es común a todas las personas, que las imágenes arquetípicas son comunes a todas las personas. Y entonces
hay un pensamiento que está como flotando, como en la nube. Y hay personas que se pueden conectar con esa nube. Imaginémonos nosotros que nos podemos conectar con la nube de Apple, de nuestros iPhone. Entonces, eso existe y desde 1900 ya había concepciones acerca de que había información ahí. Por ejemplo, los archivos o los registros akáshicos son lo mismo. Ahí está la información. Algunas personas podrían conectarse no con los pensamientos propiamente del otro, sino con esa porción o esa emisora, como un dial, como si estuvieran un dial en su cabeza y pudieran conectar con un tipo de o con un canal de información. Entonces, no es que sea un don el hecho de descubrir los pensamientos de nosotros, es un don el hecho de sintonizar con grupos de pensamiento que de repente sean de una persona cercana, pero esa persona tiene ese don de sincronizarse con pensamientos de una persona o energías de un lugar incluso completo y poder percibir, poder descubrir qué hubo antes. Hay gente que se conecta no solamente con el pensamiento del otro, sino también con lo que ocurrió o imágenes que ocurrieron en un lugar desde siglos atrás. Entonces, digamos que yo no lo nombraría como un poder telepático, sino como un don de canalización de información que está en el éter y que allí se saca información. Claro. Bueno, aquí JP.Ángeles26Q dice, ¿cómo puedo saber si mi petición a los ángeles ha sido escuchada y ellos están actuando en esta petición? ¿Cómo puedes saberlo? Pues cuando se cumpla. No se puede saber antes. ¿Cómo puedo saberlo? Pues cuando se cumpla. Los milagros existen y en el tema de los ángeles yo he visto muchísimos. Lo único que siempre se marca como condición es, si a usted le conviene, los ángeles le cumplen su milagro. Si no le conviene, olvídelo. Aquí dice Elsie Mosquera, ¿cómo manejo el miedo para que no salga o evolucionen las cosas y podamos salir adelante en cuanto a los dones? Hay dos tipos de personas, los ganadores y los perdedores. Pero en ambos casos, ambos han tenido miedo. ¿Cuál es la diferencia? Que los ganadores, aún con miedo, se lanzan. Los perdedores, con miedo, no se lanzan. Pero el punto común es el miedo, o sea, el punto común de todos los seres humanos. Lo que pasa es que personas que, digamos, frente a un escenario, el miedo escénico, pongámoslo así, que yo también he estado en ese punto porque pues yo he tenido un recorrido en mi tema de música y de grupos de rock y todo eso, siendo yo muy tímido. ¿Cómo se hace, cómo se quita ese miedo? Nunca se quita. Mucha gente dice, ay, claro, es que ya tiene 400 presentaciones. Les cuento algo, nunca se quita el miedo escénico. Lo único que marca la diferencia es que uno dice, bueno, ya tengo un poco más de tolerancia frente a la crítica, ya tengo un poco más de tolerancia frente a los posibles errores, ya tengo una preparación para improvisar o generar cambios si algo ocurre intempestivo. O sea, es un proceso más de adaptación y de tolerancia que de valor absoluto, porque nadie tiene valor absoluto. Eso es mentira. Quien diga, es que yo tengo valor absoluto, a mí no me da miedo nada, no, eso es totalmente falso. Alguna vez tuvo miedo, más que otro, pero ya ha aprendido a medirlo, a dosificarlo, a no quedarse sin dormir solamente por miedo o a no paralizarse en el momento en que tenga que comenzar su ejecución. Pero todos hemos pasado por ahí. Así que el miedo, ¿cómo se maneja? Tomando airecito y lanzándose al agua. No hay otra manera. No hay otra manera. Si ustedes se ponen a leer libros de autoayuda y todo, es que no debes tener miedo. Pues eso nunca va a pasar. Es lo mismo que pasa con la meditación. La meditación siempre dicen, usted tiene que zafarse, irse, desconectarse de, del mundo que lo circunda. Tiene que no pensar en nada. Pues ahí falló su meditación.
porque es que uno siempre tiene un pensamiento dinámico. Entonces, si a usted le dicen, no piense en un elefante con bolas amarillas en su trompa, pues usted qué va a pensar en el elefante con bolas amarillas, que antes no estaba en su mente. Entonces, si a usted Claro. le dice, no tenga miedo, pues más miedo le va a dar. Ese no es el camino. El camino es decir, tenemos miedo, sí, pero vale la pena frenar ese sueño sin intentarlo. O sea, por no intentar, vale la pena. ¿Seré capaz de asumirlo? Hay una frase ya para terminar esta pregunta que sale en la película Rocky 3, que a mí me gusta mucho. Rocky ustedes saben que es la película del boxeador, Rocky Balboa, y hay como 8 películas de Rocky Balboa, pues después de las 4 no vale mucho la pena ninguna, no se preocupen, no se desgasten. La saga. No sé si la saga, ya como en Rocky 10, pero... Eh, y en Rocky 3 aparece una parte donde él está con la esposa. Resumidas cuentas, él pierde el título. Por primera vez pierde el título. Él ganó el título y lo mantuvo durante mucho tiempo, pero perdió el título. Y la esposa lo confronta en la playa y le dice, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás como con ese ánimo? Perdiste y aparte de eso, cuando vas a volver a retar al campeón, el tipo está, pero mejor dicho, totalmente temeroso, está que, mejor dicho. Y entonces la esposa le dice, pero ¿qué te pasa? Y él dice, finalmente le dice, pero es que tengo miedo. Y ella le dice, pues que tener miedo no es problema. Y él dice, es que, le responde, es que puedo perder muchas cosas. Puedo perder ahora, antes no tenía nada que perder, entonces no me daba miedo nada. Pero cuando ya tengo cosas que perder, tengo el colegio del niño y los carros y las propiedades, entonces ya me da miedo es perder lo que obtuve. Entonces yo no sé si volver a retarlo o retirarme ya y ya no quiero nada de esto. Entonces la esposa le dice, mire, tener miedo no pasa nada, pero si pierde, pierde. No hay problema, pierde. Pues ¿quién? No siempre va a ganar, pierde. Eso por un lado. Y segundo, le dice algo muy sabio. Le dice, eh, pierde, pero por lo menos podrás vivir con eso, en vez de vivir con la duda acerca de lo que pudo pasar. Entonces, para mí, uno de los motores para lanzarme o estar en un escenario o estar en una feria del libro con 800 personas viéndome en un auditorio o estar en un programa de televisión en vivo o estar... El miedo es ese, es como, ¿será que yo sí soy capaz de quedarme con la duda? Y entonces mi terquedad sale a relucir y dice, no, yo no me quedo con la duda, así me apaleen acá, pero yo no me quedo con la duda. Esa es una buena forma de rebatir y de enfrentar el miedo. Claro, Julián. Bueno, Julián, el tema ha estado súper interesante, pero la hora ya se nos fue. Quería proponerte, no sé si exista la posibilidad de que tengas tiempito, al menos de 15 minutos más, para ya darle conclusión a este tema. Por supuesto que sí. ¿Te parece? Ok. Entonces finalizamos esta transmisión y nos volvemos a conectar. Los espero allí súper conectados. Bueno, ya En nos unos vemos, minutos Julián. nos vemos. Chao. Chao.